Hola, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes, o quizás estás viéndome en la tarde o en la mañana, depende de la parte del mundo o en el momento en el que estés viendo esta transmisión en vivo. Hoy quiero darte la bienvenida a una nueva serie que vamos a estar desarrollando durante los próximos 4 sábados de este mes. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo y me encantaría también saber cuántas personas hay conectadas desde tu dispositivo. Recuerda que si nos dices, esto nos ayuda a saber a dónde enfocarnos y de dónde viene la mayor parte de nuestra audiencia. Quiero decirte que esta serie, La Buena Obra, está enfocada en el propósito. Muchos jóvenes no tienen ni idea para qué están aquí en la tierra. No tienen un ápice de siquiera una conclusión para saber ¿para qué Dios los trajo a este mundo? Bueno, para eso estamos en esta serie, La Buena Obra. Quiero hacerte una pregunta, y si estás allí conectado en nuestra transmisión en vivo, desde nuestra aplicación o nuestra página web, quiero que hagas un comentario o mandes un emoticón con la mano levantada. Si estás viendo desde cualquiera de las redes sociales, pues comenta allí en la caja de comentarios si eres una persona bastante farándula, como le llamamos aquí en Colombia. O quizás eres lo mejor de lo mejor en los deportes, eres una persona extremadamente inteligente, eres una persona famosa y reconocida. Bueno, creo que la gran mayoría de las plataformas desde nos ven, hay un silencio y pasa la bolita del desierto. Y si de pronto eres una persona de esas, pues te felicito. Y aún así Dios quiere usarte y Dios puede usarte. Pero la realidad es que Dios se especializa en usar a gente ordinaria, gente común y corriente, gente que no tiene absolutamente ningún llamado o ninguna habilidad en especial, gente que no sobresale demasiado entre la multitud. A esa gente es la que a Dios le encanta usar. Así que si tú eres una persona de esas, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Eres tú de esos que piensa o quizás ya lo ha dicho a otra persona que tú crees que tienes un propósito y que Dios tiene un propósito de Dios en tu vida? Hablo contigo, que eres una persona que fuiste creado para algo eterno y que eres capaz de algo más de aquello que estás haciendo en este momento. Bueno, quiero decirte que en las próximas 4 semanas vamos a tener un posible, ojalá lo aproveches, cambio en nuestra vida. Un total y absoluto, un rotundo cambio de pensar, de vivir, de actuar. Porque cuando uno descubre el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo, te vuelves una persona audaz, te vuelves una persona enfocada y te vuelves una persona que no pierde tiempo en cosas que no lo llevan a avanzar en aquello por lo que Dios lo trajo aquí. Pero quiero hacerte una advertencia. Cuando Dios usa a alguien, siempre tiene un costo. Pagamos quizás un precio mayor al que pensamos que tenemos que pagar. No te alcanzas a imaginar el dolor, la agonía, el rechazo, la incertidumbre, la tristeza que muchas veces, en muchas ocasiones, vas a tener que pasar o sobrellevar. Podemos pasar por muchos momentos de soledad, pero tenemos que entender que cuando estamos viviendo en el propósito de Dios, nadie nos entenderá. Seremos criticados, incomprendidos, burlados. Por eso quiero que lo tengas presente. Pero, y esta frase tenla allí y ojalá la copies en la caja de comentarios de donde me estás viendo. Cuando nuestros sacrificios marcan la diferencia, nunca pensemos en el precio pagado. Una pregunta clave para descubrir nuestro propósito en Dios es la siguiente: si pudieras hacer algo que marque la diferencia en el mundo, algo para hacer la diferencia en esta generación, que el tiempo, el dinero y la habilidad no fuesen problema, ¿tú qué harías? ¿Qué querrías hacer? ¿Qué te rompe el corazón cuando lo ves? ¿Qué es aquello que tú quizás
Estás viendo televisión, estás navegando por internet, estás caminando en la calle con tus amigos y cuando ves eso precisamente a ti el corazón se te rompe en dos y muchas veces también has roto en llanto. ¿Qué podría ser ese algo que puedes hacer al respecto acerca de eso que rompe tu corazón? El mundo será diferente porque si haces algo, asumiste el riesgo, diste un salto de fe, obedeciste y podemos parecer quizás personas comunes, personas corrientes, pero precisamente ahora, después de haber hecho eso, que tanto nos llamaba la atención, que tanto rompía nuestro corazón, que nos llevó a desafiarnos, a dar el salto de fe, pasaremos de ser personas comunes y corrientes a ser personas que viven el propósito de Dios. Para aprender acerca de esto vamos durante este mes a estudiar la vida de un personaje del Antiguo Testamento, un hombre como cualquiera. Un hombre que no tenía habilidades especiales, no era dotado quizás con dinero o con fama, no tenía una fortuna abultada, no era el hombre más bello de su época, tampoco era el hombre más inteligente, no, él era un hombre común, él era un hombre corriente, pero descubrió y vio algo que rompió su corazón y fue movido por el propósito de Dios a ser esa persona que Dios quería que él fuera. Acompáñenme por favor al libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer esta hermosa historia. Es la historia que vamos a desarrollar durante todo este mes y nos va a enseñar a descubrir, a vivir y a trasegar hasta el final en el propósito de Dios para tu vida. Dice la versión Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera, Nehemías 1. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado de Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa, aquí está hablando el mismo Nehemías. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá, la tierra natal de Nehemías. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Quiero colocarlos en contexto. 140 años antes de esta visita del hermano de Nehemías a Nehemías, el rey de Babilonia, un rey absolutamente malvado llamado Nabucodonosor, invadió todo el terreno y todo el territorio de la tierra de Israel. En ese momento el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había abandonado a su Dios. Se había hecho a otros dioses, había hecho todo lo que Dios precisamente le había advertido que no hiciera, sino iba a ser abandonado por Dios. Se esforzaron por hacer enojar a Dios. Entonces sencillamente Dios quitó su protección de ellos y ocurrió lo que le ocurre a cualquiera que se aleja y desafía al Dios Todopoderoso creyendo que puede vivir sin Él. La palabra es muy clara cuando dice que apartados de Dios nada podemos hacer, y eso precisamente fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue invadido por un rey malvado. Es más, malvado es un piropo para este rey, es un halago, era malvadísimo, era quizás uno de los reyes más sanguinarios que tiene toda la palabra de Dios. Este rey invadió el territorio y no solamente estuvo contento con su invasión y con quitarle lo que tenían, sino que se ensañó con ellos y destruyó absolutamente todo. Y no estoy exagerando. Él destruyó absolutamente todo lo llevó a ruinas, todas las casas, todas las cisternas, todo lo que ellos habían construido, lo llevó a ruinas. Para que usted se haga una idea, y si de pronto usted es de los que hace el devocional y ha hecho el devocional con el libro de Deuteronomio y con el libro de Jueces y con todos los libros que vienen de ahí en adelante, Reyes, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel construyó un templo.
El rey David quiso construir un templo, pero el que lo construyó fue el rey Salomón. Todo esto se desarrolla en las crónicas, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, en los libros de Reyes, en donde Salomón, el hijo de David, construyó el palacio más hermoso para el rey más grande que es nuestro Dios. Construyó un templo con una magnitud, con una belleza, con una precisión hermosa. Bueno, este templo del que habla la palabra, donde los judíos celebraban sus fiestas y celebraban sus sacrificios en honor al Señor, fue reducido a cenizas. Así como usted lo oye, y si usted de pronto ha leído y sabe más o menos cómo era de majestuoso este templo, sabrá la magnitud del daño y de lo perverso que era este rey Nabucodonosor. Décadas después de esta invasión, muchos judíos fueron llamados a que retornaran a sus tierras, porque la gran mayoría de ellos fueron exiliados. Se los llevaron como esclavos, o se los llevaron presos, sería una palabra más común en estos días. Se los llevaron presos, se los llevaron como esclavos a otros lugares. Y algunos, más de 50,000, tuvieron que retornar, los enviaron a retornar a su tierra para tratar de reconstruir su tierra natal, para tratar de hacer algo con esas cenizas, con ese barrizal que quedaba allí. Bueno, aquí empieza la historia de Nehemías y aquí empieza la visita del hermano de Nehemías a Nehemías. Dice el versículo 3, esto fue lo que le dijo el hermano a Nehemías. Me dijeron, el hermano y los hombres que estaban con el hermano, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en la desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve en duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto y tu amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Escucha mi oración y verás que oro de día y de noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi familia y yo hemos pecado. Mire lo que está sucediendo. En aquella época, la única seguridad que tenía un pueblo eran los muros que lo protegían. Si no, cualquier ejército invasor podía entrar como Pedro por su casa, como decimos aquí en Latinoamérica. Él podía entrar y salir, cualquier ejército, y podían invadir, robar cualquier cosa que ellos tenían, y definitivamente podrían hacerles muchísimo daño. Nehemías entendía la magnitud de esto que le estaban diciendo. No solamente sus casas estaban arruinadas, no solamente todo estaba vuelto cenizas, sino que no había ninguna protección para poder iniciar un pueblo nuevo, una ciudad nueva, una nación nueva, puesto que nada los protegía. Si iniciaban a construir sin muros, cualquier ejército invasor podía entrar, derribar y sencillamente perder lo construido. Era una situación absolutamente terrible y Nehemías lo entendía. Por eso él se frustró, porque sabía que no había mucho que él pudiese hacer. Él era un hombre común. En aquel momento él servía como copero al rey. ¿Qué hacía un copero? Para que usted se haga una idea, la labor de un copero básicamente era la de un mesero hoy en día de un restaurante. Él lo que hacía era tratar de estar pendiente de la comida del rey, tratar de estar pendiente del vino del rey. Él preparaba él mismo el vino que el rey iba a beber. La labor de Nehemías no era una labor de guerrero, no era una labor supremamente importante, pero sí lo era. ¿Por qué? Porque si alguien quería hacerle daño al rey, podría usar a su copero para envenenarlo,
puesto que él preparaba el vino del rey. En aquella época, la gran mayoría de dirigentes poderosos eran asesinados por las personas de confianza, entre esos, su copero. Así que la labor de Nehemías era una labor muy ordinaria, pero también muy importante. Si él quisiese hacerle daño a su rey, sencillamente colocaba un veneno en su copa y el rey se moría. Así que el copero del rey era una persona de extrema confianza para el rey. Si alguien venía a lo lejos y el rey estaba tranquilo, estaba relajado y decía, allá viene esa persona que me molesta tanto, que es tan fastidiosa. Bueno, el copero estaba allí escuchando eso y él tenía que ser muy prudente con la información que escuchaba. Si en algún momento el rey estaba disgustado con su reina y discutían, el copero no podía ir a chismosear, a chismorrear por allí, a decir, hoy vi al rey y a la reina discutiendo. Así que el copero era alguien de extrema confianza y tenía muchos privilegios, porque una de sus funciones era probar toda la comida del rey antes que él siquiera pudiese la presentar. Antes de que le mostraran la comida al rey, ya el copero la había probado. Es decir, que si alguien quería envenenar al rey, el copero era el primero que moría. Por tanto, era un trabajo también bastante peligroso. Y yo me imagino, pues, para los que conocen cuál era la ARL o el seguro de vida que tenía este hombre, tenía que tener un seguro bastante importante porque era un trabajo que no todo el mundo quería. A pesar de que era un trabajo común y corriente, él no era el más fuerte, él no era el más docto, pero Dios lo había puesto en un lugar clave, en un momento clave, con una actitud clave, por un propósito. Nehemías dice que apenas escuchó cómo estaba su gente, cómo estaba su nación, cómo estaba su pueblo, cómo estaba su familia, aquellos que él tanto amaba, él sencillamente cayó derrumbado y se sentó a llorar. Frustrado porque sabía que no había mucho que él pudiese hacer por ellos. Él no tenía el poder a su cargo para poder mandar a reconstruir las murallas. Pero él tenía un Dios todopoderoso que podía darle gracia y favor. Así que acompáñenme por favor al capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3 al 5, porque Nehemías está muy deprimido, está muy triste, pero conoce a alguien que sí puede hacer lo que humanamente él no puede hacer. ¿Quién tiene los recursos para construir esa muralla que necesita su pueblo? El rey a quien él sirve. Así que él se presenta delante del rey, pero se presenta de una forma muy, pero muy peligrosa. Se presenta triste y deprimido. Yo sé que usted no entiende la magnitud de lo que le estoy hablando, pero cuando un sirviente se presentaba delante del rey deprimido, podían ordenarlo matar. De hecho, si el rey decía, ¿por qué estás triste enfrente mío? ¿Me vas a aburrir el día? Ya los soldados del rey sabían que esa era una orden de muerte para aquella persona. Pero acompáñenme por favor a ver lo que sucede en esta ocasión. Nehemías capítulo 2, versículo 3. Y dice el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. El rey le pregunta, ¿estás triste? ¿Qué necesitas para reconstruir lo que necesitas? ¿Qué necesitas para reconstruir la muralla? Le pregunta el rey. Versículo 3. Le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey le preguntó, ¿y cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, deténgase allí un momento. No sé si en algún momento has estado en una situación en donde ya vas en el transporte público o estás con gente alrededor y no puedes levantar esas oraciones, Señor, ayúdame. Pero solamente dices, Espíritu Santo, guíame, ayúdame, Señor.
Señor Jesús, te pido que por favor me ayudes. Quizás usted no está escuchando lo que estoy diciendo, pero yo estoy orando porque necesito la ayuda del Señor en ese momento. No tengo ni tiempo para ponerme a clamar ni nada. Yo creo que esa fue la oración que hizo Nehemías. Tenía al rey de frente y lo que hizo fue: Señor, ayúdame. Y empezó a hablar con el rey. Le contesté, versículo 5, si le agrada al rey y está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están mis antepasados. De una, él hizo una petición, porque él decidió que no podía quedarse sentado. Él estaba allí en un trabajo peligroso, pero también un trabajo muy cómodo. Él estaba comiendo de la mesa del rey más importante del mundo en su época. Él no comía baratijas, él comía la mejor comida del mundo que podía prepararse. Él estaba en los lugares más hermosos del mundo que el mundo podía ofrecer. Él estaba con la gente más importante del mundo en aquella época. Yo me lo imagino quizás una tarde de martes levantándose en el palacio sabiendo que tenía que ir a preparar la copa del rey, pero se levantó un poco más temprano, se estiró, hizo su calistenia, sus ejercicios, se tomó su selfie, aquí pagando el precio, numeral, sirviendo al rey, y todos los días hacía eso. Él no estaba mal, pero cuando escuchó cómo estaba su gente, cuando escuchó cómo estaban aquellos que Dios había colocado ese amor inagotable por ellos, por su familia, por los suyos, por su pueblo, él sencillamente no pudo quedarse de brazos cruzados. Él tuvo que hacer algo. ¿Qué haces o qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué haces cuando ves algo que rompe tu corazón y sabes que hay una buena obra que debe hacerse y piensas que tal vez se supone debes hacer algo y sencillamente no soportar más esa situación? ¿Qué haces cuando ves algo que te molesta profundamente y ya no puedes soportarlo más? Rompes en llanto y sencillamente oras al Dios del cielo para que te ayude y te dé gracia y te muestre y te guíe. No sé qué sea. Quizás sea cuando ves a niños hambrientos en la calle. Quizás eso es lo que Dios quiere a los que Dios quiere que ayudes. Quizás sean madres cabeza de hogar cuando sencillamente son abandonados por sus esposos que las golpean y tú sencillamente no puedes soportarlo más. O quizás son los animales, tú ves cómo los maltratan, tú ves cómo la gente no los cuida, los tira a la calle cuando crecen y tú ves que ahí hay algo que necesita hacerse y cuando tú los ves tú rompes en llanto y le pides a Dios que te ayude y sencillamente hay veces que no puedes soportarlo más. ¿Cuál es esa situación? Quizás desde donde me estás viendo, estás en un pueblo, en una ciudad, en algún lugar del mundo donde ves corrupción, donde ves que la gente se roba los recursos públicos y ves gente con hambre, con necesidad y donde ves que los políticos en donde tú estás viviendo no están haciendo nada y sencillamente tú rompes en llanto y oras al Dios Todopoderoso. ¿Cómo empiezas entonces la buena obra? Bueno, la buena obra inicia como inició Nehemías, sencillamente siéntate a llorar. No está mal que llores, nadie dijo que es pecado que tú llores, nadie dijo que es pecado que tú rompas en llanto y que en algún momento alguna situación sencillamente ponga tu corazón como la miel. Eso no tiene ningún inconveniente ni ningún problema. Necesitas sentarte a llorar. Sencillamente eres un ser humano, eres una persona común y corriente que ve una situación frustrante, que es un monstruo gigante y quizás no tengan ni los talentos, ni el recurso, ni tengan la influencia, ni tengas algo que te lleve y que te mueva y que diga, no, yo seguramente puedo hacer esto. Siéntate a llorar, pero luego ora y clama al Dios Todopoderoso, aquel creador de los cielos y la tierra, aquel que dio a su Hijo por ti,
Pídele a Él, al que tuvo la sabiduría, la capacidad de crear los animales, de crear el mar, el sol, la luna y las estrellas. Él sí tiene el poder y a Él es que tienes que orar. Hay algo que quiero decirte. Si una situación es lo suficientemente grande para que llores por eso y para que ores por eso, entonces es necesario que tú sepas que por allí va tu propósito. Es necesario que tú entiendas que es muy probable que para eso naciste. Si es lo suficientemente grande para llorar por eso, entonces es lo suficientemente grande para orar por eso. Necesitas orar. Y cuando hayas orado, podrás entender que entonces el propósito de Dios para tu vida va por esa línea. Recuerda que Dios y tú siempre serán mayoría. Y hay un tercer paso. Después de llorar, después de orar, levántate y actúa. Nehemías fue y arriesgó su vida. Fue a ver al rey más importante, aquel al que él servía. Fue triste porque llevaba días en una depresión, sumido en la tristeza, pero aún así arriesgó su vida. Dijo, yo prefiero llegar triste donde el rey, porque sé que él sí me puede ayudar, y ya oré al Dios Todopoderoso para que me dé la gracia y el favor delante del rey y me ayude a hacer esta obra, esa obra que Dios le había puesto en el corazón a Nehemías. Levántate y actúa. Por eso que quiero que aprendamos en este primer tema de esta serie, la buena obra. Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: aquello que te rompe el corazón y te lleva a orar tiene mucho que ver con el propósito de Dios para tu vida. Aquello que rompe tu corazón, aquello que te pone a llorar, esa situación que te frustra, que sencillamente te sume en la tristeza y luego te lleva a orar por eso, a pedirle a Dios que te ayude, a pedirle a Dios que te dé gracia, que te dé favor, entonces eso tiene que ver mucho con el propósito de Dios para tu vida. Todos nos beneficiamos de tener un propósito, porque el propósito nos brinda una brújula, esa brújula interna que guía nuestros pensamientos y nuestras acciones, nos hace personas enfocadas, nos hace personas audaces, nos lleva a arriesgarnos, a tomar esos riesgos, a dar esos pasos de fe. Solamente se logra eso teniendo un norte, es decir, un propósito marcado en nuestro corazón. La valentía de salir de nuestra zona de confort, la perseverancia para superar la oposición y la dedicación para ver ese propósito cumplido hasta el final es lo que da haber visto, haber descubierto, haber pensado, haber indagado en aquello que rompe nuestro corazón y nos pone a orar. Es hora de actuar en ese momento, es hora de hacer algo, es hora de aprender de Nehemías y llevar nuestro llanto y nuestra oración a las acciones. Recuerda, la palabra es oración. Ora y acciona en lo que oraste. Pídele a Dios que te ayude a llevar a cabo esa buena obra que en este momento tú estás pensando y estás diciendo, bueno, ¿qué es lo que a mí me rompe el corazón? ¿Qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué es eso por lo que yo oro constantemente y muchas veces he orado hasta las lágrimas? ¿Qué es eso que Dios me trajo aquí a este mundo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Si estás buscando tu propósito, pregúntate dos cosas. ¿Qué te apasionas? ¿Y qué oportunidades tienes frente a ti? ¿Cuál es el desafío de Dios para tu vida? El desafío de Dios para tu vida en este primer mensaje es el siguiente. Usa tus pasiones y tus recursos para iniciar la buena obra. ¿Cuál? Esa que estuviste pensando mientras estabas escuchando este mensaje. Esa que encendía tu corazón y quizás hasta mientras lo recordabas también lloraste un poco porque sabes que te apasiona y que es lo que te lleva a orar y a arrodillarte delante del Dios Todopoderoso.
¿Por qué? Porque tú eres la respuesta de Dios para esa necesidad. Te repito, usa tus pasiones y recursos, lo que tengas a la mano. Nehemías no era famoso, no era influyente, no era fuerte, pero servía en un trabajo común a alguien. Piensa en dónde estás, qué puedes utilizar, qué puedes hacer para llevar a cabo esa buena obra por la que Dios te trajo a este mundo. ¿Qué tal si oramos? Padre, en este momento te damos gracias, Señor, porque despertaste nuestro corazón, Señor, para iniciar una buena obra, Dios. Te damos las gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de aprender y de desaprender. Ayúdanos, Señor bendito, a que nuestras pasiones, Señor, las sepamos canalizar, Dios, hasta el punto en el que quizás en algún momento lloremos, Señor, de desesperación, de tristeza, pero también nos lleve a actuar orando, Señor, confiando en ti, Dios Todopoderoso. Padre, guía nuestros pasos, no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda de aquello para lo que tú nos trajiste a este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.